En este vídeo de hoy vamos a intentar entender una cosa fundamental en química, que es el mol, el concepto de mol, que al principio cuesta un poco, pero hoy vamos a intentar entenderlo bien. El mol es la unidad de la cantidad de sustancia química. Pero para poder entender esto vamos a hacer una pequeña comparación. Normalmente cuando vais a la tienda, vosotros, y queréis comprar huevos, no decís o no pedís 12 huevos, sino que pedís una docena de huevos. Es decir, que una docena son 12 huevos, pero normalmente no decimos he comprado 12 huevos, sino decimos normalmente he comprado una docena, o he comprado 5 docenas, que en este caso serían 60 huevos. Pues nosotros en química, en vez de agrupar huevos en docenas, lo que hacemos es agrupar átomos, o bien agrupar moléculas en lo que llamamos moles. Si una docena, que sería la unidad, tiene 12 huevos, pues en este caso un mol, que va a ser la unidad, va a tener un número determinado de átomos o moléculas. Igual que cuando hablamos de docena, nos estamos refiriendo a 12 cosas, pueden ser una docena de huevos, una docena de patatas, docena puede ser cualquier cosa, pero en el número 12. Pues igual hablaremos con los moles. Los moles van a ser un número determinado de átomos, moléculas, electrones, en definitiva, entidades elementales. Después de un rato veremos qué número es. Si docena es 12, mol, ¿qué número de cosas es? Para averiguar ese número, que lo representamos por Na, hay que coger un patrón, y el patrón que se cogió en química fue el elemento carbono, el que llamamos carbono 12, el isótopo carbono 12. ¿Y por qué este elemento? Primero, bueno, pues porque es el principal elemento de la química orgánica, y segundo, porque es el elemento más o uno de los más abundantes en la naturaleza. Y el patrón que se cogió fue que 12 gramos de este átomo carbono 12 es un mol. Y en 12 gramos de carbono 12 resulta que hay 6,022 por 10 a la 23 átomos. Este número es enorme. Hablamos de 6 trillones de átomos. Por tanto, si una docena son 12 cosas, por así decirlo, un mol va a ser 6,022 por 10 a la 23, en este caso, átomos, moléculas, electrones. Dependiendo a lo que nos refiramos, un mol va a tener estos trillones de átomos, moléculas o electrones. Y en el caso del átomo carbono 12, si yo pudiera coger una balanza y meter estos trillones de átomos uno a uno en esta balanza, estos trillones de átomos pesarían 12 gramos. Y esto es muy importante, porque esto nos va a permitir
agrupar los átomos y la cantidad de sustancia en moles. Si yo, por ejemplo, tengo un mol de hidrógeno, pues en este mol de hidrógeno también va a haber 6,022 por 10 a la 23 moléculas de hidrógeno. Si yo tengo un mol de calcio, pues en ese mol de calcio va a haber 6,023 por 10 a la 23 átomos de calcio. O sea, siempre el mol va a ser este numerito 6,022 por 10 a la 23, que es lo que llamamos el número de Avogadro. Avogadro. Por tanto, llegados a este punto, podemos definir ya con más claridad el concepto mol. ¿Y cuál es la definición de mol? Pues mol es la cantidad de sustancia que contiene tantas unidades como átomos hay en 12 gramos de carbono 12. Y esta es la definición. Ahí lo tenemos. Mol es la cantidad de sustancia que contiene tantas unidades como átomos hay en 12 gramos de carbono. Si hemos dicho que en 12 gramos de carbono 12 hay este número, estos trillones, en realidad son muchísimos, 6,022 por 10 a la 23 átomos, pues donde haya esta cantidad de átomos, eso siempre va a ser un mol. Por eso, cuando yo tenga 6,022 por 10 a la 23 átomos, por ejemplo, de sodio, eso será un mol. Cuando yo tenga 6,022 por 10 a la 23, en este caso moléculas de agua, eso será también un mol. Cuando yo tenga 6,022 por 10 a la 23 átomos de berilio, pues eso será un mol. Cuando yo tenga 6,022 por 10 a la 23, yo qué sé, moléculas de tetracloruro de carbono que hemos visto en otra ocasión, eso también será un mol. Pero atención, una cosa muy importante. Esta cantidad de átomos, hemos dicho antes, por definición, que esta cantidad de átomos, en el caso del carbono, pesan 12 gramos. Pero cuando yo tengo esta cantidad de átomos de sodio, pesarán otra cantidad de gramos, ya veremos cuál es. Cuando yo tenga esta cantidad de moléculas de agua, esto tendrá otra masa distinta. Cuando yo tenga esta cantidad de átomos de berilio, pesarán otros gramos distintos. Y cuando yo tenga esta cantidad de moléculas de tetracloruro de carbono, esto pesará otra cantidad distinta. ¿Y por qué pesarán distintos gramos? Porque tenemos distintos átomos. Y cada átomo pesa distinto, igual que si digo, tengo una docena de huevos que pesará lo que sea, también pesa distinto si cojo una docena de patatas, porque el huevo y la patata pesan distinto. Vamos a explicar, por ejemplo, cuánto pesa un mol de átomos de sodio y, por ejemplo, cuánto pesa un mol de de moléculas de agua. Vamos a coger solamente esos dos. Un mol de átomos de sodio, ya sé que contiene 6,02 por 10 a la 23 átomos. ¿Pero eso cuánto pesa?
Pues este mol de sodio pesa, cojo la tabla periódica y miro su peso atómico, 23 gramos. Y en el caso de un mol de moléculas, ¿por qué hablo de moléculas? Pues porque el agua está formada por un conjunto de átomos, y cuando hay un conjunto de átomos eso es una molécula. ¿Cuánto pesa un mol de moléculas de agua? Pues miro la tabla periódica y sé que el oxígeno pesa 16 gramos y veo que el hidrógeno pesa 1 gramo. Como en este caso tengo 2 hidrógenos, pues el peso de la molécula de agua será 16 más 2 veces el hidrógeno, es decir, 18 gramos pesa un mol de moléculas de agua.